Este es un espacio sin vergüenzas, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos pasa a todas. Hay duelos de los que nadie nos habla. No tener la vida resuelta a los 30 como pensábamos, despedirnos de nuestros amigos de toda la vida, terminar una relación amorosa, perder un trabajo, cambiar de ciudad, perder la salud, empezar de cero después de tenerlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra duelo la solemos asociar inmediatamente con muerte. Sin embargo, en realidad el concepto está relacionado con la noción de pérdida en sí misma y las pérdidas pueden ser muy diversas. Así que sí, hoy hablaremos de esos duelos para los que nadie nos prepara, el duelo más allá de la muerte. Pero para hablar de este tema, tenemos a una experta, Natalia Escobar. Ella es psicóloga clínica holística, es tanatóloga y maestra Reiki. Nati fusiona el conocimiento académico con su sensibilidad humana y tiene una profunda pasión por acompañar a las personas en sus procesos de duelo, brindando herramientas y apoyo personalizado. Bienvenidos todos y bienvenida Natia, nos pasa a todas. Cuéntanos un poquito más de ti, cómo empezó la pasión por estos temas y lo que seguramente muchos se deben estar preguntando, ¿qué es tanatología y qué es Reiki? Hola a todos, hola Pau, muchas gracias por la bienvenida y por este espacio. La verdad que estoy muy emocionada de estar aquí y compartir contigo y con todos los que nos escuchan en este momento. Natalia Escobar es una mujer muy apasionada de ver la vida y la muerte de una manera muy trascendental, Pau. Soy mamá de dos hermosos hijos, una hija y un hijo, esposa, hija, bueno, todos esos roles que uno va asumiendo durante la vida. Y desde joven siempre he tenido un profundo interés, Pau, en el bienestar emocional y espiritual de todos nosotros, de las personas. Y mi pasión por estos temas nació, yo creo que de mi propia búsqueda de sentido y de sanación personal. Y en momentos difíciles que he atravesado, encontré, adicional a la psicología, que como tú mencionaste en mi presentación es mi profesión base, encontré en la tanatología y en el Reiki herramientas valiosísimas para comprender y para sobrellevar el dolor, cualquier dolor. Y esto pues me motivó a estudiar y a profundizar en estas áreas para poder ayudar a otros, ¿no? En sus propias vivencias. Y la tanatología, fíjate que es un concepto bien importante aclararlo porque acá en Colombia, cuando yo empecé a estudiar tanatología, encontré, Pau, que el tanatólogo en las funerarias son las personas que maquillan a los cuerpos de los difuntos. Entonces, en Colombia realmente el concepto no es tan reconocido como en otros países. Yo me formé en México y allá es mucho más abierto este concepto. Pero la tanatología en sí es una disciplina que se ocupa del estudio de la muerte y del proceso de morir y del proceso del duelo como tal. Sin embargo, pues la tanatología no se limita únicamente a la muerte, también acompaña en todos los cierres de ciclo que tenemos en la vida, que son muchos, desde que somos niños hasta que somos adultos, cualquier situación que genere quiebres emocionales significativos, ¿sí? Estos eventos producen duelos y el tanatólogo al final entra aquí a proporcionarle a la persona herramientas para afrontar el dolor y para encontrar un nuevo sentido de vida después de esas situaciones difíciles que se presentan. Y por otro lado, el Reiki es algo bien bonito. Me encuentro con el Reiki, que es una técnica de sanación energética. Es de origen japonés y se basa en la idea de que existe una energía vital universal que todos tenemos dentro y que fluye a través de todos los seres vivos, no solamente las personas, los seres humanos, sino todos los seres vivos. Y los practicantes de Reiki canalizamos esta energía a través de las manos sin tocar el cuerpo para promover esa sanación física, emocional, espiritual que todos necesitamos. Entonces, de alguna manera, el Reiki aporta en buscar equilibrio en los centros energéticos del cuerpo que se conocen como chakras para mejorar el bienestar general
y facilitar la sanación, ¿no? Y en estos momentos de dificultad y de duelo que se van presentando durante la vida, pues es una gran herramienta para aportarle al proceso. Eso es, Pau. Bueno, pues buenísimo que nos queden claros esos conceptos que creo que son poco conocidos, por decirlo así, como para los Ujú, simples mortales como nosotros. Yo nunca me había puesto a pensar tanto en el tema del duelo. Sin embargo, tuvimos un capítulo, para los que quieran, pueden ir a ese capítulo anterior. Estuvo mucho más enfocado en el tema de la muerte, pero ahora que lo hablé contigo y que te dije como quisiera darle un enfoque diferente, cómo más lo podemos, digamos que, cómo podemos ir un poco más allá y que mencionamos todos estos tipos de duelos, se me hace muy curioso, por decirlo así, pero hasta ujú. es nostálgico, pero a la vez es hermoso pensar que toda la vida estamos lidiando con duelos, como tú dices, desde pequeños y no somos Mm. conscientes de lo fuerte que somos porque vivimos superando y superando duelos desde pequeños, superamos el duelo. No sé si esto es un duelo o si ya me estoy yendo a un extremo, pero por ejemplo, los bebés tienen que dejar el chupo en algún momento y eso también es un duelo. Los niños tienen Ajá, que sí, sí. abandonar la teta de la mamá, tienen que abandonar a estar 24/7 con la mamá y tienen que ir los niños al colegio. La mamá también tiene un duelo cuando suelta a su hijo por primera vez y no está Ujú. acompañándolo todo el tiempo. Entonces es muy hermoso realmente pensar que la vida misma está llena de duelos y que hemos Así es. atravesado muchos más de los que nos imaginamos y eso nos hace súper fuertes y eso nos hace humanos y eso creo que es un proceso demasiado lindo y agradezco de una vez, aprovecho para decirte que qué lindo que hayan personas como tú que puedan acompañar y puedan hacer que este proceso de duelo sea un poco más liviano, sea un poco menos rudo de lo que ya es en sí. Entonces, Ujú, pues qué lindo lo que haces, muchísimas gracias de verdad por eso. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son como esos principales síntomas de duelo? ¿Cómo sabemos que estamos pasando por un duelo y no atravesando de pronto una, entre comillas, tristeza común, ¿sabes? Porque podría ujú. llegar a confundirse. Entonces, ¿en qué momento decimos como, oiga, de verdad esto está siendo un duelo? Sí, Pau, pues es súper importante justamente esa pregunta porque se confunden tres conceptos, yo creo. Por un lado, el duelo como tal. Por otro, la tristeza, como tú la mencionas, tristeza común. Y por otro lado, la depresión. Entonces, entender los síntomas del duelo y distinguirlos, por ejemplo, de un trastorno depresivo es súper importante para manejar de una manera adecuada o saludable nuestros procesos emocionales que son naturales como seres humanos que somos. Entonces, el duelo, por su lado, se caracteriza por una tristeza muy intensa, súper intensa, y una profunda sensación de ausencia o de vacío. Y esto se acompaña de emociones como la nostalgia, como la irritabilidad, como cambios en el sueño, cambios en el apetito. O sea, también entra a jugar un papel importante la parte física en el duelo. Y además pueden nacer o surgir síntomas como dolores de cabeza o como problemas digestivos, ¿no? Entonces, fíjate que el duelo es todo una experiencia integral dentro de nosotros. Y es importante reconocer que el duelo es una respuesta saludable ante la ausencia de alguien o de algo significativo en nuestras vidas, ¿sí? El duelo no es algo malo, el duelo es natural y es una respuesta saludable. Y diferenciar el duelo de la tristeza común implica considerar la duración y la intensidad de estos sentimientos. Entonces, mientras que la tristeza común tiende a ser temporal y se relaciona con eventos específicos que nos pasan y pues nos dan tristeza. Una película incluso nostálgica nos produce tristeza, por ejemplo. El duelo es un proceso mucho más prolongado y mucho más profundo que afecta la capacidad que tenemos todos de funcionar en la vida diaria y puede incluir muchas emociones
complejas y es muy importante resaltar que el duelo no necesariamente produce un trastorno depresivo o que un duelo no es un trastorno depresivo, ¿sí? Esto es bien importante aclararlo. Entonces, aunque el duelo puede compartir algunos síntomas con la depresión, como la tristeza intensa, como la fatiga, generalmente no incluye otros síntomas clave de la depresión, como por ejemplo la pérdida del interés en actividades que nos gustan o sentimientos constantes de desesperanza o la culpa excesiva que caracteriza la depresión, ¿sí? Entonces, si bien es natural sentirse abrumado durante el duelo porque no es una experiencia grata o no es una experiencia fácil de procesar, ¿sí? Especialmente en sus primeras etapas. La mayoría de las personas experimentan una gradual mejora en su bienestar emocional con el tiempo y en la medida en que se le dé lugar al duelo, ¿sí? En la medida en que se atienda el duelo Ok. y a medida en que se procesa la ausencia, ¿no? Esa sería como la diferencia, Pau. Y mira qué importante lo que dices, porque es muy diferente y nos pasa mucho que queremos tapar los sentimientos, que queremos hacer muchas veces como que nada pasa, tanto con el duelo como con la depresión, que queremos no sentir eso. Y entonces Ujú. buscamos mil maneras de distraernos o buscamos mil maneras como de ocultarlo y luego, como dicen en México, nos cae el 20, nos cae Sí. como la realidad, el golpe de realidad Ajá. de tienes que pasar por esto, sea como sea, debes vivirlo. Yo sé que no hay como tal una única manera o una forma correcta de transitar el duelo, pero creo que si hay ciertas pautas, si hay tiempos o si hay herramientas o incluso tips que podemos llegar a seguir y acudir para que nuestro proceso sea más llevadero sin tener que taparlo y sin tener que pretender que nada sucede porque al final sí pasó. Entonces, quería preguntarte un poco cuáles crees tú que son como esas cosas que tú dices sí o sí deberíamos hacer a la hora de vivir un duelo. Estas son las herramientas correctas o estos son los tips que tú das para no caer de pronto en estas situaciones en las que nos hacemos un poquito la vida más difícil, ya sea escondiéndolo o ya sea yéndonos a un extremo súper fatalista o a una depresión gigante o lo que sea. Lo que tú dices es verdad, ¿no? No hay una manera única o correcta de atravesar el duelo, porque el duelo es supremamente personal y cada ser humano de este mundo, de este planeta que habitamos, es literal un mundo distinto y no importa el duelo, ¿no? Tampoco, o sea, sea por muerte, sea por la separación de la pareja, sea porque perdí mi trabajo, sea porque me fui vivir a otro país, o sea cual sea la situación. Entonces sí es bien importante tener unas pautas bases, o sea, si bien cada proceso es individual y a cada proceso se le debería hacer un plan de acompañamiento distinto, ¿no? Si hay unas recomendaciones, Pau, y lo primero, creo yo, es expresar y validar tus emociones, validar las emociones propias. Y no hay que pasar por el ladito, hay que pasar por el duelo, hay que atravesar el duelo. Entonces es súper importante permitirte o permitirse sentir y expresar las emociones, sea cual sea, tristeza, enojo, la propia nostalgia que llega por la situación o la culpa, todas las emociones son parte de la experiencia del duelo, ¿sí? Hablar con amigos de confianza, hablar con familiares de confianza, o con terapeutas puede ser muy útil para saber cómo atravesarlo o para expresarlo, ¿sí? Escribir, por ejemplo. La escritura es una actividad que drena de manera natural y no necesariamente escribir pues cartas o escribir un libro. Si te inspiras para escribir un libro, buenísimo, pero es drenar, sacar tus pensamientos y tus sentimientos. Entonces,
hay que expresar y validar las emociones. Otra súper importante, Pau, que se nos olvida es cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es muy importante mantener hábitos saludables para hacer más llevadero el proceso del duelo. Entonces, asegurarnos de comer bien, de dormir lo suficiente, de hacer ejercicios regularmente, así sea ejercicio, salir a caminar, ¿sí? El autocuidado también incluye permitirte momentos de descanso, de parar o también de disfrutar actividades que te hagan sentir bien, porque como te explicaba al principio, el duelo no solamente es algo emocional, el duelo te atrapa completo, todo tu ser y todo tu cuerpo. Total, Entonces eso es pasa muy a ser casi importante. que físico. Correcto, totalmente. Entonces por eso es súper importante no solamente ponerle atención a la emoción, porque si no sacas la emoción, por algún lado la emoción va a salir Total, y así es. generalmente sale por el lado físico, ¿sí? Tienes que vivirlo, porque si no, La alerta. Ajá, lo vamos a exacto. somatizar de alguna manera. Pau, Y y algo súper importante que no quiero dejar de mencionar es buscar apoyo, no hacerlo solo. la importancia de esta red de apoyo, así sea para decir, no quiero hablar del tema, pero acompáñame. No estoy Así es. preparado para decirte cómo me siento, lo que sea, pero quédate conmigo, veamos una película, lo que sea, y, Ujú. y sí, y como ese acompañamiento en el proceso. También creo que hay un papel muy importante aquí del cual te quiero preguntar y es el de la autocompasión en todo este proceso. Sí. Y cómo no Ujú, caer, porque creo que es muy fácil pasar de la autocompasión al victimismo o ujú. a la autolástima, creo que esa palabra no existe, pero es una línea muy delgada de decir, voy a ser empático conmigo mismo, voy a tenerme toda la autocompasión del mundo y todo el amor propio para aceptar y vivir este proceso y saber que estoy pasando por algo difícil. Ya después es que mi vida se fue pues a la mierda y entonces ya no puedo más y entonces que seguramente en algún momento algunas personas lo sienten de esa manera, pero pues no se Ujú. puede caer en ese victimismo y fatalismo de se me acabó la vida a mí por esto. ¿Cómo puede uno no pasar de la autocompasión a la autolástima? No, esto es súper importante porque hay una línea delgada, la autocompasión. De hecho, yo predico mucho ser autocompasivo y compasivo con el otro. Cada vez que uno acompaña y si quienes nos escuchan también son acompañantes de personas que están pasando por duelo, hay que ser compasivo. Pero es bien importante que entender que la autocompasión implica tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y con el mismo cuidado y con la misma comprensión que le ofrecerías a un amigo o a un cercano en una situación similar a la que estás atravesando. Eso es importante. Lo que pasa con la autocompasión, Pau, es que cuando tú sientes autocompasión o compasión es reconocer que estás atravesando un duelo, reconocer que incluso estás en una etapa de sufrimiento y que cuando lo reconoces, buscas maneras para aliviarlo, ¿sí? Se trata de encontrar un equilibrio entre aceptar tus sentimientos y tomar medidas para cuidar de ti mismo de manera constructiva. Entonces ahí es la diferencia. Generalmente la persona que entra en un papel de víctima o de victimismo se queda quieta en un solo lugar, ¿sí? Y espera, o sea, generando expectativas de que todo el mundo gire eso a su alrededor Ok. o que la ayuda le llegue, ¿sí me entiendes? Ujú. Pero en realidad no es así. La persona debe tomar la decisión, y es una decisión propia, de actuar, De de hacer algo al activarse. respecto, sí. Que si no, pues es casi que Exactamente, conformarse con esto es lo que me exactamente. toca y esta es mi nueva realidad y Ujú, pues no. Y justo ahora que mencionan las exacto. expectativas, creo que juegan un papel también importante en todo esto, porque si nos ponemos a pensar, muchos de los duelos
que vivimos y que atravesamos a lo largo de nuestra vida tienen mucho que ver con las expectativas. Entonces, si Ujú, hablamos de una relación que se terminó, ¿cuál es el mayor duelo? Que esa persona ya no esté en tu vida, que por supuesto sí, o la muerte de todas las expectativas que tenías de esa persona ujú, iba a ser claro, el amor de mi vida, esa persona iba a ser el papá de mis hijos, esa persona iba a... total. Y creo que eso aplica para muchísimas cosas, incluso Mm, me atrevo a decir que con el tema de la muerte, que obviamente es un tema mucho más delicado y mucho más fuerte y grave, por así decirlo, pero incluso ahí, porque uno sufre más por lo que no vivió con esa persona, lo que le faltó por vivir, que por el resto, no porque sufre, por lo que le faltó vivir. Entonces creo que las ujú, expectativas juegan también un papel bastante importante aquí. totalmente. Y entonces, Pau, ahí es donde hay que centrarse en el autocuidado proactivo, lo llamo yo. Y es que en lugar de centrarse uno en lo que se ha perdido, ¿sí? Hablando de duelos en general, incluyendo incluso la muerte, hay que tratar de enfocarse en lo que puedes hacer para cuidarte en el presente, a pesar de la ausencia, a pesar de las emociones complejas que se van cruzando, porque no es un camino sencillo el duelo. O sea, el duelo es doloroso, pero es de alguna manera un estado donde tú empiezas a reconocerte en él poco a poco y a tomar la decisión propia de moverte y de cuidarte en tu presente, de anclarte en tu presente, porque tu presente ahora inicia distinto Ujú. Y y es está lo en que tus hay, manos iniciarlo distinto. Es lo que hay, es lo que exacto. tienes, total. Ujú, ¿Qué opinas de la así. frase, el duelo no te cambia, te revela? Ay, el duelo tiene el poder de revelar aspectos muy profundos de nuestra vida, de nuestra verdadera esencia, Pau. Entonces yo creo que sí, yo esa frase la apruebo. Y al mismo tiempo puede ser el duelo, ¿sabes? Como un catalizador para tú cambiar o para crecer personalmente, ¿sí? Puede revelar aspectos profundos de tu ser o puede ser ese catalizador. Ambos procesos pueden coexistir y pueden enriquecer nuestra comprensión de nosotros mismos y de la vida, ¿sí? Entonces, esta frase creo que resalta esa capacidad del duelo para sacar a la luz nuestra esencia más auténtica, pero también debemos reconocer que el duelo puede transformar nuestras vidas de manera significativa, ¿no? De acuerdo. No obstante, está en nuestras manos, Pau, decidir, yo vuelvo, insisto, está en nuestras manos el gran poder de decidir, me quedo quieto, estancado, o de esta situación de dificultad que estoy viviendo, empiezo a reconstruirme y a verlo de una manera significativa en mi vida. ¿Mm? De acuerdo, qué lindo eso que dices. Ya para ir cerrando, yo quería preguntarte cómo sabemos o qué nos indica que el proceso ya se está cerrando, que ya esa herida de duelo está sanando y que está quedando atrás. Y que supongo que sí, sí es muy común recaer, o sea, como que pases por el proceso, lo atravieses todo, uses las herramientas y como que hagas lo, digamos que un poco el proceso completo y lo vivas y luego resulta que años después volviste a tener el proceso de duelo por exactamente la misma situación. Ujú. Es que sabes qué, Pau, yo creo que el duelo con el tiempo no se supera como tal, porque el concepto superar es que algo llega a un fin, ¿sí? Y en realidad el duelo como tal no llega a un fin, sino que se va transformando, como el amor. El amor, cuando tú, por ejemplo, comienzas una relación con una pareja, empiezas a experimentar amor y pasan los años, digamos que duras muchos años con la persona, y el amor del inicio no es el amor de la hora después de tantos años, pero no quiere decir que lo hayas dejado de amar, sino que ese amor se va transformando, va evolucionando y así es el duelo.
porque yo no veo el duelo negativo, el duelo realmente es un maestro en la vida de quien lo está viviendo, ¿sí? Eso para aclararte de pronto mi perspectiva de cómo veo el duelo. Yo creo que la persona que ya va evolucionando en el duelo, no que el duelo se le acabe o que llegue a un fin o que se va cerrando, sino que va evolucionando. Por un lado, acepta la ausencia física del ser amado que ya no estaba, la ausencia de esa relación que se terminó, la ausencia del trabajo, la ausencia del país que dejé, ¿sí? Entonces, llega a aceptar la realidad de esa ausencia y ha encontrado de alguna manera integrarla en la vida. Y esto no significa que no sienta tristeza, pero la ausencia ya no domina tus pensamientos y ya no domina las emociones de manera constante, ¿sí? Por otro lado, se recupera interés y se recupera energía, Pau, ¿sí? Comienzas a recuperar el interés de actividades, de hobbies que disfrutabas antes o nuevos, ¿no? Y te sientes más motivado para participar en la vida diaria y en la vida cotidiana y empiezas a encontrar placer otra vez en las cosas que haces. Otro puntico, pues, que nos puede describir que nuestro duelo está evolucionando es que hay más estabilidad emocional, claramente. ¿Sí? Porque experimentas una mayor estabilidad, aunque puedes tener momentos de tristeza, aunque puedes tener momentos de nostalgia, estos son menos frecuentes y menos intensos y te sientes más capaz de manejar tus emociones y de mantener el equilibrio en tu vida, ¿sí? Y llegas a un punto en que te reconcilias con la vida o te reconcilias con la muerte. Empiezas a hacer planes para el futuro, empiezas a sentirte más optimista, empiezas a ver la vida con ojos, con una conciencia desde el amor. Y desde el amor es súper importante empezar a atravesar el duelo porque por medio del amor es que vas empezando a evolucionar en tu realidad. Y pues al final te llevan a sentir paz, empiezas a experimentar sentimientos de paz. Entonces sientes aceptación en relación con la ausencia y aunque siempre habrá un lugar especial en tu corazón para lo que pasó, para el recuerdo, para lo que dejó la huella, encuentras consuelo en los recuerdos y en la vida que has construido a partir de esa experiencia. Entonces, eso creo que es lo que puede determinar que un duelo va evolucionando. Y Ok. cuando llega al punto de la recaída, que era el otro que me preguntabas, claro, es que el duelo, o sea, es completamente normal experimentar recaídas en el duelo durante el tiempo, incluso años después. Por eso te digo que el duelo no tiene realmente un fin como tal, ¿sí? Y pueden ser desencadenadas no sé, por aniversarios, por fechas especiales, por Claro. lugares, por situaciones. Entonces es completamente normal y natural que pase eso. En ese momento hay que anclarnos desde el amor, hay que anclarlos en el presente y no juzgarnos, ¿no? No presionarnos, no pensar que, otra vez comenzó el duelo. No, es que el duelo continuó, lo que pasa es que el duelo nunca será lineal. Es eso, Pau. Yo creo que, y esto también creo que aplica para la vida misma, es un proceso en espiral, pero en ascendente. O sea, es como que muchas veces uno siente que está dando vueltas y puede que sí, pero estás avanzando. O sea, como que a veces uno no es consciente de ese proceso y en una recaída puede creer, ay, es que ya volví a lo mismo, nunca vamos a volver a lo mismo. Ya Ujú. transitaste un proceso de cambio, de duelo, aplica para demasiadas cosas. Así es. Para nadie es un secreto que en un país tercermundista como el nuestro, ir a terapia es un privilegio de pocos. Sé que ya nos mencionaste algunas herramientas que podemos usar, como escribir, como apoyarnos mucho en nuestro círculo y en nuestra red de apoyo. ¿Qué otras herramientas así rápidamente puedas recomendar a esas personas que nos están escuchando, que están atravesando un proceso de duelo y que no tienen la posibilidad de acompañar su proceso con un terapeuta o con estas diferentes, no sé, por ejemplo,
con el Reiki, con la tanatología. ¿Cómo más podríamos decir como, mira, si estás en un proceso de duelo, te recomiendo esto, esto y esto puntualmente y creo que puede hacer tu proceso un poquito más liviano? Pues Pau, afortunadamente ahorita estamos en una etapa de la vida humana de las redes sociales, ¿no? Y el acceso a tanta información. Sí hay que cuidarnos, ¿no? Porque hay mucha información que según la perspectiva de la persona, pues nos va a ayudar o vamos a resonar más con algo que con otra cosa. Eso puede ser un apoyo bien importante, ¿no? Seguir guías, libros, artículos, blogs, podcasts como este, personas, perfiles de profesionales que brindan esa información y esas herramientas que de alguna manera son gratuitas porque se ponen al servicio público y que pueden ayudar a dar luz en el camino, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y pues revisar bien con quién resueno realmente, ¿no? Yo creo que también el apoyo social es primordial. Me refiero al hablar con las personas más cercanas, ¿sí? Si no puedo ir a un terapeuta, si no puedo ir a donde un profesional, si buscar amigos, familiares, vecinos, grupos de apoyo comunitarios incluso, porque existen. Sí, tienes toda la razón con lo que dices de las redes sociales y todas estas herramientas que tenemos a la mano. Esto era algo que no tenían las generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos. Y creo que en muchos casos se nota, no los culpo, pero sí la manera en la que lidiaban y lidian todavía con muchas situaciones es completamente diferente a la nuestra, que tenemos tantas herramientas, que tenemos tantas formas de aprender, de usar y de aprovechar para nuestro propio beneficio. Así que creo que es súper importante apoyarnos en eso, en lecturas, en podcasts, en programas, en documentales, en un montón de herramientas que tenemos y por supuesto en lo que tú dices, en las personas que nos rodean o que incluso no son nuestras personas cercanas, porque a veces uno quiere hablar las cosas con alguien que no lo conoce, con alguien externo. Entonces, como tú dices, también están esos grupos de apoyo que seguramente están en Facebook, en nuestro barrio, en no sé, pero que están y que creo que si los buscamos, pues los encontramos. Yo voy a cerrar ya un poco con una pequeña conclusión de todo esto que hablamos. Yo creo que ningún proceso de duelo es fácil, sin embargo, como les dije, es algo natural, es algo que tenemos que transitar y algo que nos hace de cierta manera evolucionar, que nos hace ver sombras de nosotros mismos. A veces un duelo nos muestra dependencias que tenemos, a veces un duelo nos muestra inseguridades, a veces un duelo nos muestra que estamos poniendo la responsabilidad de nuestra vida en manos de otros, porque si creemos que se nos acaba la vida, incluso porque la vida de otra persona se acaba, pues estamos equivocados, porque la responsabilidad de nuestra vida es nuestra y debemos hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestro propio presente y que todas las acciones que hagamos hoy son las que nos van a llevar a esa persona del mañana y el resultado no es responsabilidad de nadie más que nuestra. Entonces creo que al final podemos ver el duelo como un proceso que nos hace evolucionar, que nos hace crecer, que nos muestra facetas nuestras, tanto buenas como malas, y no es ni siquiera malas, o sea, son esas sombras que son necesarias también, que tenemos que abrazarlas, que tenemos que evolucionarlas, transformarlas y aprender de ellas. Entonces, básicamente a mí lo único que me queda por decir es que seamos autocompasivos con nosotros mismos, que entendamos nuestros procesos de duelo, que por supuesto si tenemos la oportunidad de tener a una persona como Nati, una terapeuta que nos escuche, que nos dé otras herramientas para poder transitar de la mejor manera esos procesos, pues que lo usemos, que lo aprovechemos, que lo hagamos, porque a veces también está bien decir, no puedo solo, necesito ayuda o prefiero hacerlo con ayuda, entonces está perfecto si tenemos la oportunidad de hacerlo y que nada, y que creo que si nos ponemos a pensar la vida al final con todas estas cosas difíciles, y seguramente estoy hablando desde el privilegio, pero creo que sí me atrevo a decir que es mucho más hermosa que mala, que triste, que no sé, creo que la vida misma es un milagro y estamos vivos hoy, así que tratemos de trabajar en estos duelos y usarlos a nuestro favor. Total, total, Pau.
No, pues Pau, a ti darte las gracias por este espacio. Realmente tocar estos temas es bien importante porque nos enseñan a vivir una vida llena de felicidad y de luz, pero como tú bien lo dijiste, también somos parte de sombras y oscuridad y eso hace parte también de la vida humana que estamos experimentando. Entonces, no hay que temer hablar de muerte, no hay que temer hablar de duelo, no hay que temer alzar la mano y pedir ayuda. Resueno con lo que tú dices de estar bien, de decir que no estoy bien, está bien aceptar que no estoy bien y alzar la mano y decir acá estoy y necesito acompañamiento, necesito ayuda. Y es bien importante que nos vayamos reconociendo que el duelo es toda una travesía personal, única, propia, y que por eso tiene su propio ritmo y que no existe una manera correcta de vivirlo. No hay un manual que diga así se vive el duelo. No, 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 no. Hay cosas similares dentro de las experiencias de duelo que muchos compartimos, ¿sí? Pero nunca será un duelo igual al otro porque somos mundos distintos y tenemos vidas distintas. Entonces, a ser más autocompasivos con nosotros mismos, a ser más compasivos con los demás, con quienes están atravesando procesos difíciles y bueno, de alguna manera ir aceptando la ausencia y encontrar maneras de integrarla en nuestra vida diaria nos va abriendo la puerta a una existencia más plena y más significativa, Pau, que eso es lo importante y ese sería el objetivo principal de seguir hablando de estos temas, ser más conscientes y vivir siempre desde el amor. Así es, así es. Creo que aceptar la naturaleza misma de la muerte nos libera de un montón de culpas, de cargos, de peso, de expectativas y la muerte en todo, la muerte de todas estas cosas que dejamos atrás, que se van de nuestra vida, que nos dejan. Y muchas veces incluso aceptar que fue lo mejor que nos pudo pasar. No digo que siempre, porque seguramente es como, ¿cómo le vas a decir a una madre que perder a su hijo fue lo mejor que le pudo pasar? Yo sé que no, no es así y es supremamente Mm. difícil de entender, pero muchas de las cosas que nos pasan al final sí es para un bien mayor o sí podemos decir después de unos años como, oiga, creo que eso sí fue lo mejor que me pudo pasar. Que me hayan echado después de 20 años de trabajar en esa empresa, sí fue lo mejor que me pudo pasar porque emprendí, porque hice esto, por lo otro. Eso es un ejemplo pequeño, pero creo que aplica para muchos otros. Entonces, pues nada, al final el presente es lo único que tenemos, como dijo Julieta Venegas, y pues a trabajar en nuestros duelos, a trabajar en nuestro propio crecimiento personal. Y Nati, muchísimas gracias de verdad por tu labor, por esa labor tan linda que haces, porque sé que, pues conociendo un poco de ti después de este capítulo, sé que no es por, ay, esto fue lo que estudié y entonces en esto tengo que trabajar. Creo de verdad en lo que me contaste, que es una verdadera pasión, trabajar y ayudar un poco a los demás. Seguramente esa historia de los demás incluso te ayuda a entender muchas cosas de ti también. Entonces es un aprendizaje mutuo siempre. Y nada, Así es. gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado este capítulo. Compártanlo si tienen alguna persona, algún ser querido que saben que está atravesando por un proceso de duelo. Pues qué bueno que pueda escuchar estas palabras y que pueda ver un poquito como esa luz al final del túnel y decir, vea que sí hay maneras de transitar estos procesos. Gracias, Pau, no, a ti por este espacio y bueno, cualquier persona que resuene con el mensaje y que sienta la necesidad o el impulso de buscar acompañamiento en su duelo, en su experiencia de duelo, sea cual sea el que esté viviendo, pues aquí estoy a su servicio. Entonces, muchas gracias, Pau, por abrir este espacio, por abrir este tema y gracias a todos los que nos escucharon hoy. Un abrazo, Nati, un abrazo a todos ustedes. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en un próximo capítulo. Chao. Chao, chao, gracias.